Elena, una de las arquitectas que está llevando en alto el nombre de la arquitecta, ¿has enfrentado algunos desafíos como mujer dentro del campo de la arquitectura y el urbanismo? Vaya que sí, ¿no? O yo no sé si hay una mujer que no, de una manera que pueda ser traumatizante. Sistemas que sí son patriarcales. Y hoy en día la presencia de la mujer ha sido mucho más que antes. Están cambiando las cosas porque no sabemos las respuestas. ¿Qué crees que se necesita para crear ciudades más inclusivas y accesibles para todos? Hola a todas, a todos, bienvenidos a mi canal del ArchiJules. Estamos aquí en la Facultad de Arquitectura. Vamos a la biblioteca para realizar la entrevista a la arquitecta Elena Tudela Rivadeneira. Acompáñenme. Tengo un gran honor de presentarles y de entrevistar a una gran arquitecta joven, urbanista, y está por terminar el doctorado. Ella es la arquitecta Elena Tudela. Elena, muchas gracias. Gracias por la invitación. Está increíble formar parte de este proyecto, que me parece fantástico, la verdad. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con la semblanza de la maestra Elena Tudela. Licenciada en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con diploma al mérito y maestra en Arquitectura en Diseño Urbano en 2012 por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Es candidata a doctorado en Arquitectura en UNAM sobre Diseño Urbano Resiliente. Es profesora de la Facultad de Arquitectura y tutora del posgrado de las Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM en México. Cofundó la Oficina de Resiliencia Urbana, ORU, centrado en diseño urbano con énfasis en infraestructuras hídricas, paisaje y espacio público. Recibió el reconocimiento de Emerging Voice 2023 de la Architectural Language de Nueva York. Fue coordinadora de diseño urbano del proyecto Parque Hídrico Quebradora, en Iztapalapa, que recibió el Oro Regional 2017 y Oro en la categoría Global en 2018 del Language Holcim Sustainable Awards. Trabajó en la Dirección General de Proyectos Estratégicos de Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, y en la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México. Fue cofundadora del Pabellón de México en la 17 Muestra Internacional de Arquitectura Bienal de Venecia, 2021, junto con Isadora Hastings y Mauricio Rocha. Es miembro del Consejo Asesor de Espacio Público y del Consejo Asesor de Resiliencia del Gobierno de la Ciudad de México y forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONECA, CONACULTA en México. En 2023 fue aceptada como académica de número en la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Valle de México. Bien, comenzando con las preguntas de la entrevista, Elena, ¿qué te trajo a la arquitectura? ¿Qué te motivó a estudiar esta carrera? Pues la verdad es que la razón por la que decidí estudiar arquitectura tiene mucho que ver con mi familia. Mis abuelos fueron arquitectos, uno de ellos español y el otro mexicano, Luis Guillermo Rivadeneira, que fue quien hizo, por ejemplo, el anteproyecto del estadio de Seúl. Y pues bueno, para mí fue una gran influencia, ¿no? Toda mi vida. Y luego también pues mi papá es arquitecto también, aunque no se dedica a ello, pues lo estudió. Y mi mamá es historiadora de la arquitectura, entonces crecí como en este entorno en el que las vacaciones era ir a ver edificios. Entonces uno se acostumbra y piensa que todo el mundo lo hace, pero bueno, es muy de arquitectos y arquitectas. Y desde ahí la verdad es que yo tenía siempre como un interés entre la parte biológica, la parte ecológica, la parte natural, la naturaleza y la parte del entorno construido. Y estuve pensando si me interesaba irme a biología, a arte, ¿no? La parte creativa o la parte de arquitectura. Y al final del día creo que la arquitectura lo sintetizaba todo. Y por eso fue que decidí hacerlo, ¿no? Esa es una de las ventajas que tenemos desde esta disciplina tan amplia. Tan rica, ¿no? Tan rica. Lo que yo le digo a mis alumnos, te puedes dedicar a un montón de cosas. Sí, exacto, demasiado. Entonces esa es la razón por la que decidí estudiarlo. Y sobre todo porque en mi casa había una gran biblioteca de libros de arquitectura y de arte, y para mí era muy importante los libros. Desde niña me encantaba leer, me encantaba ver libros y vivir rodeada de libros, y tenía esa biblioteca a mi alcance y dije, esto hay que aprovecharlo. Muy bien, muy bien. Y aparte de todo, no contenta con solamente ser arquitecta, haces la maestría en urbanismo. Pues hice una maestría en diseño urbano, es algo parecido al urbanismo, de hecho muy cercano al urbanismo, pero es curioso porque tiene un pie, digamos que es el paso entre la planeación territorial y la arquitectura, ¿no? Es una escala intermedia
que te permite hablar mucho de espacio público, de infraestructuras, de colectividades y de ciudad. Entonces, ahí encontré como el nicho que me interesaba explorar. Y aunque todavía hago arquitectura muchas veces, siempre la hago desde una perspectiva que entiende la ciudad, el entorno más amplio, más geográfico, más territorial, ¿no? Ok. Y también ahorita estás por terminar el doctorado. Estoy terminando un doctorado, espero ya muy pronto. Para los jóvenes y las jóvenes, por favor, no se tarden en titularse, es un suplicio. Pero bueno, sí, efectivamente estoy ya cerrando mi documento de doctorado, que justamente tiene que ver con el diseño urbano resiliente, ¿no? Que es algo que ha ido encaminando mi trabajo en los últimos años. Y bueno, pues en esas estamos, aquí en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Aquí en la facultad. ¿Quiénes fueron tus maestros? Pues tuve muchos maestros, pero quizás mi tutor más importante, que de hecho conocí incluso antes de entrar a la Facultad de Arquitectura, fue el arquitecto Carlos González Lobo. Él fue mi tutor, bueno, pues también tuyo. También mío, mi sinodal de tesis. Sinodal, también el mío de licenciatura, y después me asesoró mucho toda mi vida, ¿no? Entonces fue uno de los personajes más importantes para mí. Y bueno, de hecho era mi sinodal de doctorado hasta que falleció. Entonces, desafortunadamente para mí y para la facultad y los que lo conocíamos, pues quedó fuera de mi trabajo y me da mucha pena no haber podido acabar a tiempo, ¿no? Pero bueno, él fue uno de ellos. También una de mis profesoras también muy queridas y estimadas que da clases aquí también es Isabel Briolo. Estuve también... me dio clases, bueno, pues Dino del Cueto, ¿no? Felipe Leal fue mi profesor, Carmen Huesca, Carmencita, que con ella pues me titulé también, ¿no? Con Carlos, con Dino, con Carmen fueron mis sinodales, ¿no? Quizás son los que se vuelven etapas muy formativas. Pero pues en medio un montón de profesores que les tengo mucho aprecio y que pues siguen por esta facultad, Miguel Hierro, entre otros. Hierro también. Fíjate qué coincidencia, la entrevista que acabamos de subir, una antes de esta de la tuya, fue a María Eugenia Hurtado, esposa del doctor Carlos González Lobo, y hablamos muchas cosas de él, un arquitecto muy sabio en todos los aspectos, la verdad. Y yo sí, un gran honor haberlo tenido como sinodal de tesis. Igualmente, se aprende un montón, ¿no? O sea, como que a mí siempre me ubicaba mucho en mis intereses más urbanos, porque la tesis que hice con él justamente cuando estaba yo estudiando en el taller Max Cheto, era un tema urbano. Y él nos propuso un tema súper ambicioso, ¿no? Que era en el centro de San Ángel, enterrar el metro que llega a Barranca para extenderlo hacia el sur de la ciudad, y con ello permitir que la parte de arriba de San Ángel, que hoy es un verdadero desastre entre tráfico, coches, paradero, que todo eso se pudiera gestionar subterráneamente y hacer un proyecto de espacio público en la parte alta, ¿no? Haciendo de San Ángel un lugar pues digno de su historia. Y pues era un tamaño de proyecto que yo no sé ni en qué me estaba metiendo, pero gracias a él y a sus asesorías pues llegué a un proyecto que me dejó muy satisfecha, ¿no? Y de los pocos arquitectos que trabaja con tu proyecto. Totalmente. La verdad, respeta el 90-92% de tu proyecto. Así es. Hace maravillas con tu proyecto. Y de tus compañeros, que hoy digas, son compañeros que han destacado mucho en esta carrera. Pues está Marisa Flores. Sí. Marisa Flores es una gran amiga, compañera, colega con la que pues ahora está aquí, ¿no? En la facultad, coordinando el área de proyectos, pero también pues hemos colaborado en proyectos y pues estudiamos juntas, ¿no? Aline Mercado, quien también falleció, pero bueno, ella era también muy cercana a mí, que las tres fuimos emprendiendo también la ruta de dar clases, de la docencia, una vez que habíamos terminado de estudiar. Entonces esa fue una experiencia muy bonita. Y bueno, pues compartí aulas con muchísima gente. Está Laura Yanca, que a lo mejor han oído de ella, está en Brasil ahora mismo, pero tiene un montón de trabajo bien interesante, participativo y de como muy creativo, ¿no? Entonces también me inspiró mucho. Ella también fue parte del grupo de gente con la que estuve
pues estudiando y compartiendo aula, ¿no? Más coincidí mucho con Jimena Jogreve, que Jimena, la aprecio muchísimo, ¿no? Con Ricardo García Santander, que ha estado también aquí en este programa. Sí, también estuvo. Y bueno, estaba Diego Ricalde, Manuel, en fin, este grupo más o menos que eran mayores que yo, pero que de alguna manera coincidíamos, ¿no? Miguel Hierro, Alejandro Filloy, con quienes sigo colaborando el día de hoy. Entonces ellos fueron básicamente, ahorita que me vengan a la mente, ¿no? Porque hay muchas personas, Paula Alzati, que también está aquí en la facultad, fue mi compañera directa, Cristina Bacaro, en fin, un grupo de gente que hemos seguido trabajando juntos de distintas formas, ¿no? Y eso se vuelve bien enriquecedor, la verdad. Sí, enriquecedor y muy padre, ¿no? Desde que tengas a tus compañeros que conviviste con ellos en las aulas y después formar estos equipos, estas empresas para hacer estos grandes proyectos, ¿no? Totalmente. Y de tus alumnos que hoy tengas, que hayas tenido, también estás en la docencia, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí estamos en el área urbanoambiental, estamos en el laboratorio de entornos sostenibles, no sé si lo conozcan, pero es un laboratorio pues relativamente nuevo, que está aquí al final del estacionamiento de profesores de la facultad, a la derecha. Y la verdad es que está muy padre, porque desde ahí arrancamos, ya tiene 7 años, un proyecto de seminario de titulación especial que se llama Intersticios, que para mí ha sido un proyecto académico de los más pues importantes y significativos para mí, ¿no? Es un proyecto, es un seminario especial que admite alumnos de cualquier taller, de cualquier licenciatura de la facultad, y pues año con año lo abrimos una convocatoria para aceptar entre 15 y 20 alumnos, y cada año un tema distinto, pero son temas que justamente exploran esta intersección, que es la que a mí me interesa más, que es es el tema urbano, el tema de paisaje, el tema de ciudad, y cómo la forma arquitectónica dialoga un poco con estas otras campos de conocimiento tan cercanos, pero que a la par no nos relacionamos tanto, ¿no? Nos relacionamos ya en la práctica, pero más como colaboradores y no como desde la concepción del proyecto, desde la gestión del proyecto. Entonces tenemos este seminario y pues alumnos míos de ahí han salido pues muchas, les ha ido bastante bien, la verdad, son chicos que traen muchísimo ímpetu, que traen muchísima energía y que hoy pues van sacando sus propios éxitos poco a poco, ¿no? Recientemente, la semana antepasada, justamente un grupo al que pertenece de hecho el hijo de nuestro director, que también se llama Dino, su grupo de compañeros pues ganaron un concurso, el concurso del Climatón, que es un concurso que organiza la UNAM, pero que es de escala nacional, con proyectos que abordan el tema del cambio climático y de la emergencia climática, en fin, la adaptación. Y lo ganaron el primer lugar, así que padre. Hemos visto como poco a poco muchos de ellos, y hay iniciativas también propias que nosotros los orientamos, pero que son ellos quienes se ponen en marcha, ¿no? Para poderlos llevar a cabo. Pues qué padre, de veras, es muy padre eso de la docencia, sí, ¿no? Y enfocarte a estos temas que ahorita lo platicábamos, ¿no? Este cambio climático, y es muy importante esto de la parte de paisaje, ¿no? Totalmente. De respetar y de hacer proyectos, o sea, realmente estás en un área muy, muy padre, muy importante. Yo creo que tendríamos que hacer más, sí, ¿no? Sí, a mí no me lo enseñaron así necesariamente, por más que yo tenía profesoras y profesores que eran muy buenos en su área y que me ayudaron a generar esa integración del conocimiento, el programa, el plan de estudios de entonces pues no lo contemplaba así, y no era fácil inmiscuirse en esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando el cambio del plan de estudios, yo de hecho participé con el grupo de profesoras y profesores que pues propusimos la materia de sistemas ambientales, porque decíamos, ¿cómo es posible que lleguemos al final de la carrera y no tengamos un conocimiento muy básico de cuáles son los sistemas ambientales en los que opera la arquitectura, ¿no? Entonces participé en la creación de esas 2 asignaturas, sistemas ambientales 1 y 2, y también en la de procesos urbanoambientales. Entonces, como que para mí una línea de trabajo siempre ha sido como mirar a la naturaleza, pero desde una perspectiva que no es decorativa, ¿no? No se trata de que se vea bonito, como muchas veces se hace, sino que cumpla una función.
Y esa función es no solo un beneficio a la salud, sino también un beneficio a otras especies, ¿no? A insectos, a pájaros, a fauna y flora, que pueda fomentar corredores, que pueda generar otro tipo de beneficios. Y ahí es donde te digo que el diseño urbano encajaba muy bien para mí, porque me permitía explorar esta escala donde todavía hay diseño, pero también hay ciudad y también hay planeación estratégica. Sí, y muchas veces como arquitectos omitimos eso. Exactamente. La verdad, ahorita que hablas de esto, de animales, plantas, insectos, todo eso, hay muchas veces que lo omitimos, ¿no? Y muchas veces es, ay, se ve bonito, se ve padre, Sí. pero no cumple esa función de la que hablas, ¿no? Totalmente. Y para mí se volvió muy importante. De hecho, una de las líneas de trabajo que desarrollo tiene que ver con el agua. Entonces, cómo el agua juega un papel en nuestros entornos, en nuestros espacios, en nuestras vidas, y cómo podemos hacer para que la pongamos al eje, en el centro, ¿no? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y bueno, para mí ha sido también pues, muy lindo trabajar ese aspecto, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, como paréntesis, estuvo aquí Mario Chapman hablando de esta parte del agua, esta parte de los parques que nos faltan al oriente de la ciudad, donde escasea mucho el agua. Es muy importante todo esto. El mismo Iñaki Echeverría, que también tiene la parte de Texcoco, o sea, claro. Ver ese tipo de arquitectos que se preocupan por ese tipo de clima, es fabuloso ver que realmente tienen propuestas, que no solamente quedan ahí. Hay Exacto. propuestas y las están llevando adelante, ¿no? Muchas felicidades. Muy gracias. Y ¿qué arquitecto has admirado? Ay, pues hay muchos. Te hablaba yo de mi abuelo porque para mí fue referencia desde niña y el estadio siempre fue como para mí un lugar muy importante. Pero bueno, también hablando en términos de a quien regreso a revisar su trabajo sin haberla conocido nunca, Lina Bo Bardi, para mí pues siempre ha sido un referente, no solamente por la historia personal que hay detrás de todo este trabajo, sino también, de hecho he estado descubriendo como estas cualidades que ofrece su arquitectura, como por ejemplo la colectividad, ¿no? Está el Museo de Arte de Sao Paulo, que se eleva, permite una visión, digamos casi que se meta el parque que está al lado, sobrepasando la avenida, y dar este espacio para que, no está programado, pero para que la ciudad lo ocupe, lo use, y lo ocupa y lo usa de distintas maneras. Entonces me parece como una arquitectura que deberíamos estar haciendo hoy mucho más, ¿no? Sí. De esa generosidad con el espacio público, pero también con que otros acaben y concluyan tu obra. No es tuya, ¿no? Es una colaboración con una ciudadanía que no conoces. Y me resulta fantástica su obra, ¿no? Es una de las que sigo regresando a estudiarla. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles han sido tus obras que más te han gustado? Pues Tus proyectos. los proyectos que, la verdad es que dentro de la oficina de la que yo soy parte, socia cofundadora, se llama ORU, Oficina de Resiliencia Urbana, hay proyectos que son como de muy largo alcance y que todavía no acaban de concretarse, pero que son de mucho valor y que son muy especiales para nosotros, ¿no? Y por ejemplo, entre ellos está uno que se llama Distritos Hídricos, que es un proyecto que vamos a publicar próximamente aquí con la Facultad de Arquitectura, y que habla justamente de cómo lograr que la arquitectura de un barrio, de una zona con una identidad compartida, comparta también sus infraestructuras y sus sistemas hídricos, sean pluviales, que de drenaje, que de agua jabonosa, y que tengan una lógica de colectividad en esa infraestructura. Que eso también se expresa en infraestructura verde, en espacios donde el agua de lluvia no se concentra, sino que tiene un rumbo, y que eso la gente sepa lo que pasa ahí. Entonces, para mí es un proyecto que aprecio mucho, pero no es todavía un proyecto construido. Llevamos pues casi 6 años desarrollándolo en distintos contratos, en distintos incluso fondeos, ¿no? Con distintas becas, y esos son los proyectos que a veces me gustan, como que no acaban nunca acaban, ¿no? O sea, como que uno los va siguiendo, desarrollando, y de repente hay que seguirlos impulsando hasta que se concreten, ¿no? En cuanto a obra construida, quizás la obra que a mí más
me deja satisfecha. Es una obra que tú has conocido personalmente, sí. que es este proyecto en Los Cabos, sí. que de hecho compartimos escenario, ¿no? Sí. Con el programa de mejoramiento urbano de Sedatu, en el que tú colaboraste en otras propuestas que están muy cercanas a este espacio. Y este espacio pues era una zona muy marginal al norte de Los Cabos, donde evidentemente pues si uno se asoma no hay calles, no hay banquetas, no hay iluminación, no hay servicios, ¿no? Hay el espacio que requiere la calle, pero es todo lo que hay, y eso lo acompaña inseguridad y lo acompañan otros factores de riesgo muy problemáticos que seguramente tú te habrás enfrentado en tus proyectos que desarrollaste ahí. También. Y le llamamos jardín de sombras, y paralelo a él hicimos un jardín de agua. Entonces lo más importante era la sombra en una ciudad en la que el sol, bueno, si hoy lo estamos viviendo arduamente en nuestra ciudad, ahí es cotidiano, ¿no? Y pues los espacios públicos se acaban utilizando únicamente en los momentos en los que el sol baja, ¿no? Entonces esto lograba que a través de una estructura con ciertas características de diente de sierra, un poco como muchos que vemos aquí en Ciudad Universitaria, permitía el paso de la brisa, pero no de los huracanes, no de los vientos huracanados, y protegía del sol, pero permitía paneles solares y captación de agua de lluvia, con lo cual el proyecto se convertía además en una especie de refugio o de un apoyo a los refugios en la zona, en una ciudad que la embaten como a ninguna del país, los huracanes y los eventos hidrometeorológicos. Entonces se volvía un espacio infraestructural resiliente que, además de ofrecer una cancha y una cubierta y unas gradas y unos baños y una cancha, etcétera, ¿no? Una trotapista, pues se convertía en este espacio que fortalece la resiliencia de la comunidad más vulnerable de Los Cabos. Y pues con paisaje que tú habrás visto ahí, con lo habrás trabajado, nos encantó trabajar con el paisaje local, nativo pues, que no, o por lo menos adaptado, que requiere xerofítico, que requiere poca agua, y entonces jugar con ese paisaje da otro tipo de parque, ¿no? Y que la gente lo empiece a apreciar y regresar y ver que se ocupa, se utiliza un skate park que le da la sombra, entonces los chicos pueden utilizarlo, pues se volvió muy importante. Y luego el jardín del agua, donde pasa un río que no es perenne, que cuando llega pues se lleva todo, y ahí trabajamos con pues muchos ingenieros y pues sí, especialistas en hidráulica, para poder generar una serie de canales que llevaran a unos jardines infiltrantes para evitar inundaciones cuenca abajo y que se llevaran el proyecto por delante, ¿no? Entonces esos son los proyectos que yo te diría ahorita, traigo más en la mente. Sí, bueno, y Ricardo Santander habló también de la colaboración que hizo contigo en los de Tultitlán, ¿no? Tultitlán es otro de los proyectos que estamos apenas terminando. La verdad es que se acaban de inaugurar o de abrir oficialmente, y ahí son 5, entonces la verdad es que fue una colaboración bien bonita con unos arquitectos amigos colombianos que se llaman Taller, con Ricardo García Santander, también aquí de la facultad, y Departamento del Distrito, que es otro despacho con Francisco Quiñones y Nathan Friedman, que trabajamos muy bonito juntos. Hicimos como el diseño del sistema, más que de los proyectos específicos. Lo que nos juntamos a pensar es qué es lo que los une, qué los debería de unir, qué materiales tiene sentido usar aquí, qué costos tiene esto, y después empezar a trabajar los distintos proyectos, un mercado, un ágora, un centro cultural, una estación de bomberos, todos con una lógica que respondía mucho a los temas de adaptación climática, del agua, de los jardines de lluvia, de la vegetación, pero también de las condiciones sociales de Tultitlán, que son bien adversas, ¿no? Sí, correcto. Sí, nos han hablado mucho de tus proyectos. Has sido multicitada en estas, ¡qué emoción! En estas entrevistas. Siempre hablamos, una arquitecta, alumna que hayas tenido o compañera, siempre sale el nombre de Elena Tudela. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué honor! No, honor también para mí tenerte aquí. Oye, Elena, quisiera ver unas preguntas que nos mandaron unos alumnos. Adelante. Mira, una de ellas, déjame aquí. Ya nos contestaste qué te trajo hacia el urbanismo como disciplina dentro de la arquitectura, ¿no? Ya nos dijiste qué fue y cómo influyó tu familia dentro de esto, porque nos has hablado que tus abuelos, tu mismo papá, fueron arquitectos, han sido arquitectos.
Sí, ni siquiera puedo decir que es algo que yo he hecho sola, ¿no? Es algo que uno cuando hereda ese tipo de, pues sí, de influencia, Ajá. pues se queda ahí en la cabecita, ¿no? Y da Se vueltas. queda en la sangre sí, también. pues en donde sea que esté dentro de mí, pero ahí está y pues eso nos motiva a seguir por este camino. ¿Has enfrentado algunos desafíos como mujer dentro del campo de la arquitectura y el urbanismo? Vaya que sí, ¿no? O yo no sé si hay una mujer que no haya enfrentado retos y vaya en cualquier campo, ¿no? Sí, o sea, desafortunadamente yo siempre vengo de un entorno muy privilegiado en el sentido de, pues no conocí el machismo tan de primera mano, pero uno lo va conociendo de distintas maneras y vamos normalizando muchas conductas que no nos damos cuenta, ¿no? Sin embargo, sí que vengo de una especie de privilegio en ese sentido porque no lo he vivido de una manera que pueda ser traumatizante, pero sí es sistémico y está engranado en la sociedad y no solamente en hombres. No es una cuestión hombres y mujeres, o por lo menos para mí no lo es, está en mí. Está en mí y recientemente pues los sucesos que pasan en el mundo y en esta universidad con el paro y me hicieron reflexionar mucho y darme cuenta de mis propios sesgos y darme cuenta de las propias violencias que he vivido, que no necesariamente pues son violencias evidentes, pero no dejan de ser agresiones y violencias. Entonces ahí es cuando pues nos toca a todos reflexionar y un poco darnos cuenta de cómo formamos parte de esos sistemas que sí son patriarcales, que te enseñan que los liderazgos tienen que ser contundentes, opresores y tienen que ser de una manera, ¿no? Tienes que hablar fuerte y de repente empiezo a ver que hay otro tipo de liderazgos que no necesariamente son de mujeres, siempre puede ser de hombres o mujeres, pero que son menos patriarcales. Y ahí es donde siento que hay que empezar a hablar de otro tipo de liberación, ¿no? De unos pesos que hemos venido cargando, obviamente las mujeres mucho más que los hombres, pero no se diga LGBTQ+, comunidades, estamos cargando con unos pesos y opresiones que de verdad no tienen sentido, ¿no? Entonces, de la misma manera en que yo entiendo la biodiversidad como una necesidad del planeta para sobrevivir, de la misma manera entiendo la necesidad de la diversidad de la gente, ¿no? Y de estas comunidades que piensan distinto, que tienen distintas cosmogonías y que requieren otra manera de pensarlo. Y las mujeres, pues, respondemos a muchos de esos grupos. No necesariamente es un grupo homogéneo que piensa de una manera única. Entonces suma a esta diversidad y yo creo que hay que empezar a darle voz a estas voces que pues, no son las comunes, pero sí son vulnerables, sí están en procesos de desaparición, sí les han dicho 1000 veces que así no se deben hacer las cosas. Sí, correcto. Y la obra, no se diga, ¿no? Ay, no. Tú que estás en construcción, empieza a haber cada vez más presencia de mujeres, empieza a haber cada vez más interés, pero ha sido un camino muy difícil. Muy difícil, sí. Y así en muchos sentidos, ¿no? Entonces, sí, porque yo te lo puedo decir en la obra cuando llevábamos a los alumnos, a las alumnas. ¿Qué tal? O sea, los albañiles, ¿no? Era de plano faltándole respeto a las mujeres, de plano pones un límite. Y hoy en día la presencia de la mujer ha sido mucho más que antes. Cuando yo estudié éramos mayoría, 80-20, hombres y mujeres. Pero hoy en día han salido que ya somos 50-50 o un poco más mujeres que hombres aquí. Y realmente sí ha sido un desafío para ustedes muy grande el hecho de esto, ¿no? Sobre todo, como lo dices, en la obra. Pero creo que se está logrando ese respeto, porque ustedes mismas así lo han sabido, lo han manifestado y lo han llevado a cabo, lo han llevado adelante, realmente, ¿no? Yo creo que es un proceso como de deconstruirnos, ¿no? De irnos, de ir aprendiendo, pero también desaprendiendo mucho. Entonces, en la obra es como muy evidente porque es como en la ingeniería, pues es un campo, ¿no? Una disciplina que está muy orientada hacia el hombre, hacia lo masculino por lo menos, y pues no está correspondiendo con la realidad. No. Y por ejemplo aquí ahora ya en la facultad hay el primer curso de albañilas, ¿no? O sea, de mujeres albañiles, y me parece fantástico. Padrísimo. Que también exista pues esa orientación y esa posibilidad, y también pensar que no todo es solamente la obra y la ingeniería, sino que también tenemos que empezar a entender las ciudades desde algo que seguramente muchos alumnos y ustedes mismos, profesores, hombres, ¿no? Han empezado a oír más, que es la ciudad de los cuidados, y que el COVID, la pandemia, nos orientó a eso, ¿no? Sí.
cómo nos tenemos que cuidar entre todos. No es una tarea de género, no son las mujeres los que deben cuidar, debemos cuidarnos entre todos, a todas. Tú me cuidas, yo te cuido. Todos ¿no? a todos, exacto. Entonces, ¿qué significa eso? Y eso para mí es súper interesante, porque también habla del cuidado de otras especies de las que dependemos y no cuidamos, como las abejas, ¿no? Entre tantas más, pero es ese cuidado, es la idea del cuidado colectivo que a mí me llama mucho la atención y que muchas feministas, o bueno, tendencias de mujeres arquitectas y no arquitectas de otros campos, han empezado a empujar. Hay que empezar a pensarnos desde ahí, ¿no? Como desde esa deconstrucción de nuestros propios sesgos y violencias, ¿no? Y micromachismos que tenemos, hacia una idea de entender cómo es otro tipo de sociedad, ¿no? Sí, y también desde casa, ¿no? Mira, totalmente, empieza ahí, ¿no? Sí, exactamente, porque hace 2 años una hija de un amigo mío que fue de CCH, lo voy a balconear. Ya ni modo. Tenían pues esto, ¿no? De que la niña quería estudiar arquitectura. Y ellos no, que mira, que estudie este campo y este campo. Porque les habían dicho que arquitectura era muy machista. Que no, porque en la obra les faltaban mucho al respeto. Y yo creo que eso está mal. Afortunadamente la niña me escuchó, yo le di mi punto de vista. Y ahorita está ya en 4º semestre de aquí de arquitectura. Fantástico. Afortunadamente está en arquitectura, pero me escucharon, ¿no? Porque realmente, oye, si haces eso es generar ese micromachismo, ¿no? Y ella no trae el interés. ¿Por qué quitarle algo que es su propio interés? Es muy tremendo hacer eso con una persona, ¿no? Sí, les estás quitando su ilusión. Totalmente. ¿No? Entonces, realmente, pues mira, aquí tengo otra pregunta que dice: ¿cómo abordas las enseñanzas del urbanismo y aspectos consideras más importantes de transmitir a tus estudiantes? Pues básicamente la manera en que yo lo veo es que no hay fórmulas. Están cambiando las cosas porque no sabemos las respuestas. Entonces muchas veces cuando diseñamos pensando que estamos solucionando problemas, quizás estamos empezando incorrectamente, porque no todo, hay algunas cosas sí que tienen soluciones lineales, claras y específicas, eso hay que hacerlo así, pero la mayoría de los problemas que tienen que ver con la ciudad son complejos. Por lo tanto, requieren de una manera más sistémica, integral de pensarlos. Y eso no puede ser con fórmulas. Entonces, y yo no tengo las respuestas, pero lo que yo intento hacer es que los alumnos vayan desarrollando sus propias preguntas frente a esa complejidad y esas problemáticas que hoy son desafíos tamaño gigante. Sí. El cambio climático, el calor que estamos viviendo el día de hoy, la desigualdad social, la justicia ambiental, son tamaños de desafíos que el arquitecto, muchas veces la arquitecta se hacen para atrás, como no, es demasiado grande para mí. No hay problema muy grande que abordar. Hay maneras de abordarlo desde distintas perspectivas, y para mí incluso un proyecto de una jardinera, de una banqueta, de un pequeño espacio, tiene el potencial, no voy a decir es resolver, porque te digo, no es de resolver, pero de abordar el problema, visibilizarlo, formar parte de algo más grande, y ese es el potencial que tienen que abordar. No importa desde qué escala están trabajando y qué capacidades tengan, porque lo que hay que hacer es trabajar en equipo. Ahorita hablábamos, ¿no?, de colaboraciones en la obra. ¿Qué arquitecto trabaja solo? Es una falacia, eso es parte del patriarcado diciéndonos que la arquitectura se hace en un escritorio, trabajando en tu computadora. Eso no es así, es una parte del proyecto, es una parte del proceso. Eso se tiene que rebotar con comunidades, con gobierno, con distintas entidades, con especialistas, con el estructurista, si estás hablando a escala mayor, el geólogo, el biólogo, el ciudadano. Entonces pensar que trabajamos solos o solas es increíble. Entonces es saber cómo pedir ayuda, y cómo, lo que sí tiene la arquitectura, que es precioso, y tú espero coincidas conmigo, es que podemos ver el bosque, no solo la hoja, ¿no?, el detalle, sino que podemos ver el bosque, y por eso gestionamos un proyecto. Ahí se integran las cosas, sintetizamos lo que contemplamos que es más importante, y le damos cabida a muchos conocimientos diversos. Entonces, lo que yo hago es tratar de que los alumnos, las alumnas se centren en las herramientas
que obtuvieron en la carrera o que van obteniendo en la carrera para utilizar frente a cualquier situación y que lo entiendan no como, pues check, ¿no? Ya lo hice, palomita, sino que cómo nos replanteamos esto, porque nos falta innovar muchísimo, inventar muchísimas soluciones, muchísimas estrategias y aprender de ellas. Entonces regresemos a la obra, aprender, regresemos a los proyectos, regresemos a las ciudades, a ver qué pasó, porque si no, pues de qué sirve todo ese conocimiento aplicado si no aprendemos rápidamente de él, ¿no? Por ahí va un poco por donde yo intento llevar a mis alumnas y a mis alumnos. Qué padre. Hablaste de una palabra que se está usando ahorita mucho, es desaprender para aprender. Sí. Y es muy interesante. ¿No? Y sí, lo necesitamos hacer, hay que desaprender, quitar esos malos hábitos. Totalmente. Para poder aprender los buenos y los nuevos hábitos. Y muchas veces los traemos los profesores y las profesoras. Sí. Porque todos hemos vivido un mundo que sabemos que no va bien. Entonces, pues tenemos que sacudirnos cosas y admitir, y es un poco de autocrítica, pero también de ser vulnerable y también de decir, pues aprendo de los alumnos, las alumnas, también yo, ¿no? Sí. Y tengo algo que dar, claro que sí, pero también tengo mucho que recibir. Exactamente, porque mira, hace poco, a mí, yo doy quinto semestre, sexto semestre, me llegaron los alumnos de la pandemia, los alumnos que no tuvieron la oportunidad de tener las clases presenciales. Y fue tremendo para ellos. Tú haces un programa de trabajo que vas enseñando y a las 3 semanas nos dimos cuenta que ese programa no servía de nada. Era volver a replantear un programa para ese nivel, para estos alumnos que llegaron con esa dolencia de la pandemia. Totalmente. Sí, era reinventarse, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí eso, fíjate, se relaciona con mi proyecto de tesis. Todo lo llevo ahí, pero ya me parezco un poquito loca, pero a la resiliencia, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Es esta capacidad de adaptarse frente a cualquier cambio, estrés, shock, problema, ¿no? Desastre. Y aprender de él para que al siguiente embate, pues estás más listo, ¿no? Estás más preparado. Entonces, para mí tiene que ver con eso, porque vas mejorando, aprendiendo, pero si uno es muy terco y no sueltas la estructura con la que aprendiste, entonces, pues, no eres adaptable. Perfecto. Y veamos el tiempo que vivimos hoy, los tiempos actuales, los cambios que estamos viviendo, la pandemia, guerras, o sea, todos los días recibimos noticias muy duras. Sí. Son cambios que están pasando a una velocidad que no se había visto antes. Correcto. Si nos quedamos en nuestras propias estructuras, los que fallamos somos nosotros, ¿no? Por ahí creo que... Falla en el ser humano. Mira, aquí tengo una... ¿Qué crees que se necesita para crear ciudades más inclusivas y accesibles para todos? Pues yo creo que justamente conocer quiénes son esos todos, ¿no? No, todos no se puede. Es muy difícil, no existe, porque no hay manera siquiera de recoger la realidad completa. Entonces, como arquitectas y arquitectos, creo que es muy útil discernir quiénes son quienes están en la mesa de negociación de un proyecto o de un problema o de lo que sea, ¿no? ¿Quiénes están invitados a la mesa? ¿Qué comunidades? ¿Quiénes representan esa comunidad? Porque en el momento en el que tú le das la voz a alguien de esa comunidad, pues esa persona podría estar también excluyendo a otras personas, ¿no? Y nos pasa en nuestras propias ciudades, en nuestras propias casas. Por ejemplo, yo el otro día tuve una conversación con alguien que decía, yo no diseño nada que no conozca, que no sea de mi contexto, porque me parece irresponsable. Y decía, qué absurdo, porque de verdad que hasta en mi casa, o sea, hasta en nuestros propios entornos inmediatos, no conocemos con precisión la opinión que tienen sobre todo, o sea, no hay manera de ser todo inclusivos. O sea, el que tiene el poder, esa persona decide, ¿no? Sí. Y muchas veces la arquitectura sí está en posiciones de poder. Y tenemos, no siempre, pero a veces. Entonces, el poder que recibamos, sepámoslo distribuir. Entonces, creo que eso es muy importante de contemplar para cuando se habla de proyectos de ciudad, a quienes inclusivos, ¿no? O incluyentes. ¿A quiénes voy a sentar en la mesa a darles la palabra? Y a veces, de nuevo regresando al tema ecológico, a veces es un bosque,
A veces es un parque, a veces es una especie, un árbol, un objeto, sí, ¿no? O sea, un tipo de suelo, Sí. el agua. A veces hay que sentarla a negociar con las otras componentes que son muy sociales, ¿no? Entonces yo diría que eso es un tema vital, saber a quiénes conscientemente les está cediendo la palabra, porque esas personas van a representar a grupos más grandes y no asumir que porque venimos de un barrio, de un contexto, de una zona, la conocemos como la conoce cada uno que la vive ahí, ¿no? La vive de diferente manera. Por supuesto. Entonces, pues no por ser de ahí ya representamos. Es importante hacer ese trabajo y siempre vamos a excluir, pero seamos conscientes de quienes estamos dándoles la palabra, ¿no? Sí. Pues Elena, yo te agradezco mucho, pero quiero ver, con Richard lo comprometí a que ahorita fue una primera entrevista de conocer a la persona, un poquito su obra y todo, pero tenemos mucho más que decir de nosotros. Richard lo comprometí a ver una obra de él, por ejemplo, de Tultitlán. No sé si tú quieras en otra entrevista irnos a un lugar, a tu mismo vamos despacho. a Tultitlán. Vamos y nos explican lo de Tultitlán, ¿no? Nos vamos a Los Cabos. Nos vamos a Los Cabos, claro. A ¿Por qué ver no? los proyectos. Yo puesta para los Bueno. dos casos o los casos que sean. Feliz y encantada. La verdad es que es un lujo que hagas esto, es un trabajo de difusión que habría que hacer más, así que te agradezco mucho y sobre todo de incluirme. No, pues muchas gracias Elena, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchachos, suscríbanse al canal del Arqui Jules, Jules Pérez, Arqui Jules, cualquiera. Están esas entrevistas con esos arquitectos, realmente es un honor tenerlos aquí. Son muy grandes arquitectos. Elena, una de las arquitectas que está llevando en alto el nombre de la arquitecta mexicana, junto con Gaby Carrillo, junto con Fernanda Canales, junto a se me olvidó, Tatiana Bilbao, perdón. Y realmente es un honor tenerla con ella y qué bueno, realmente gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Nos vemos en Los Cabos. Ay, no Hasta me luego. vendría mal. Ahora sí, ahorita sí lo pensaría. Nos vamos a la playa.